Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Training for All, tu podcast de referencia. Bueno, pues muchas dificultades técnicas. Aquí estamos con el capítulo 9 del podcast. Un capítulo dedicado a la estrategia de ayuno, una estrategia que mucha gente pues, suele utilizar, sobre todo en esta época, que hay una ausencia de competiciones un poco más grande, ¿no? Por así decirlo. Se hacen competiciones quizás de menos importancia o incluso hay gente que ni siquiera compite durante 3, 4 o 5 meses al año. Y es quizás el momento, como nosotros hemos repetido varias veces ya en diferentes medios, Twitch, YouTube y tal, para hacer el llamado, bueno, para hacer cambios, ¿no? En nuestras estrategias y demás, ya sea para bajar peso o para ganar masa muscular. Y hoy, pues, sabemos una de las estrategias que más utiliza la gente para, en este caso, probablemente, nos lo podrá corroborar Sergio, para bajar peso, en este caso, para eliminar grasa. También se suele utilizar como medio para aumentar la eficiencia metabólica de las grasas, para mejorar el estrés oxidativo, etcétera, ¿no? Y aunque esto quizás, por lo que hemos podido comprobar en las revisiones bibliográficas que hemos hecho, pues no tiene no tanto sustento, sino que no tiene una aplicación práctica tan clara, ¿no? A lo mejor puede ser que haya un mayor estrés oxidativo en las grasas, pero lo que quizá no esté tan demostrado es que ese estrés oxidativo pues consiga que mejore el rendimiento. Aquí nos vamos a centrar hoy en diferentes estrategias de ayuno y si si realmente valen para algo o no. Y bueno, un poquito en qué se consigue con las estrategias de ayuno, si realmente hay una pérdida de grasa o si se puede incluso incrementar la masa muscular, como pone en otro de los artículos que hemos leído. Vamos a intentar ser lo más prácticos posible y luego, por supuesto, daremos nuestras conclusiones como en cada podcast. Bien, un poco para aclarar las ideas con respecto a esta estrategia nutricional que sería el ayuno, lo primero que diría es que el ayuno por sí mismo no tiene por qué empeorar ni mejorar lo que es el rendimiento. En cuanto a una estrategia práctica o beneficiosa para los deportistas, pues esto obviamente hay que individualizarlo mucho, va a depender mucho del contexto y del objetivo para el que se esté empleando esta estrategia. Entonces podríamos diferenciar quizás dos grandes objetivos, por así decirlo, que uno sería la pérdida de grasa, ¿vale? Y otro sería la mejora del rendimiento, entendiéndose esto como consecuencia de mejorar la eficiencia metabólica gracias al ayuno intermitente. Entonces, en el primer caso de que usemos esta estrategia como una herramienta para permitirnos esa pérdida de grasa, podríamos decir que puede ser efectiva, obviamente, pero sobre todo porque produce una restricción calórica, un déficit energético, que al final es lo que principalmente va a dar lugar a esa pérdida de grasa. La evidencia científica y cada vez más en las últimas investigaciones, pues lo que se está viendo es que los beneficios que se pueden obtener del ayuno intermitente son muy equiparables a los que se pueden obtener con una simple restricción calórica como tal, sin hacer esos ayunos. Incluso esos beneficios que se le atribuyen al ayuno intermitente se pueden conseguir con una restricción calórica sin más. También quizás con menos riesgos de que sea contraproducente, sobre todo para deportistas de alto rendimiento o al menos que se enfrentan a grandes cargas de entrenamiento. Entonces, simplemente por resumir un poco, decir que el ayuno intermitente es una buena estrategia para aquellas personas que, digamos, al condensar todas las calorías a ingerir en el día en menos ingestas, les resulte más fácil, según su contexto, conseguir esa restricción calórica, pero no tiene por qué ser mejor que una simple dieta con esa restricción calórica y sin hacer ayuno. Siguiendo un poco con la línea que hemos comentado, el otro objetivo que sería el de mejorar la eficiencia metabólica, ¿no? Al ir a entrenar en ayunas, primero sería aclarar que entrenar ayunas no sería simplemente salir a entrenar por la mañana sin comer nada. Va a importar mucho la cena previa o la ingesta de hidratos de carbono previa del día anterior, ¿vale?
habría que hacer las comidas del día anterior, al menos la merienda, la cena, con un bajo aporte de carbono para que fuera realmente un ayuno. Y bueno, en cuanto a la evidencia científica, quizás haya menos trabajo en esta línea de investigación, por lo que a día de hoy no podemos confirmar al 100% que se puedan producir esas adaptaciones o esos beneficios, ¿no? A nivel de eficiencia metabólica, pero sí que todo apunta a que sí. Sabemos si estas ventajas, por así decirlo, vienen por el ayuno o simplemente porque se produce esa restricción calórica. Pues ahí está la gran duda y posiblemente para deportistas de alto rendimiento que ya de por sí lleven una alimentación adecuada en base a su requerimiento, estos beneficios se puedan conseguir, como decimos, igualmente con esa restricción calórica. Bueno, y siguiendo también con lo que ha comentado mi compañero Sergio, también aparte de la información existente que no encontramos en las revisiones, si te pones a andar un poquito más la literatura científica, de hecho, el efecto del entrenamiento en ayunas no es que sea totalmente significativo, sobre todo cuando el planteamiento nutricional está totalmente igualado. Es decir, si nosotros igualamos totalmente los requerimientos a nivel nutricional, tanto a nivel de déficit, macronutrientes, etcétera, y nos diferenciamos simplemente por la distribución de hacer una ayuna o implementarlo en otras comidas, lo que se está viendo es que no hay diferencia significativa verdaderamente. Entonces, creo que tiene más efecto y más importancia el cómputo total al final de esa distribución de tener un déficit o un superávit calórico o un mantenimiento a nivel de calorías y esa distribución de los macros y los micronutrientes que el simple hecho de saltarnos una comida o no, obviamente, que va a ser importante. Y sobre todo, una cosa que ha comentado también muy bien mi compañero Sergio, ¿cuál es el estado del glucógeno a nivel previo? Porque también es importante también que lo compartan, sobre todo lo vea mucha gente, en el aspecto de que no es lo mismo entrenar en ayunas que entrenar con el glucógeno totalmente vacío. Es que no tiene nada que ver. Es lo que ha dicho Sergio anteriormente. Hay gente que sale a entrenar sin desayunar y tiene su depósito de glucógeno lleno. Porque ha tenido una cena rica en hidratos de carbono, una merienda rica en hidratos de carbono, una recena rica en hidratos de carbono, que eso también más no le pasa. Entonces, claro, no es que se dé una situación totalmente, entre comillas, como muchos hacen pensar de que no, es que como voy a tirar automáticamente de la grasa porque no tengo hidratos. No, no, sigue habiendo hidratos de glucógeno. De hecho, hay mucha gente que tiene un planteamiento erróneo que dice, no, ese era una ayuna y con glucógeno cero consigo mis mejores valores. Ojo, a lo mejor que no salió totalmente en ayuna. A lo mejor es que has conseguido tus mejores valores porque tenías glucógeno de hecho. Entonces, creo que es un aspecto muy importante que la gente en muchas ocasiones no lo diferencia o no lo entiende. Bien, pues después de lo que han comentado mis compañeros Sergio, José y Gabri, quiero hablar un poco sobre los aspectos prácticos, llevándolo a la práctica del entrenamiento del día a día y los aspectos nutricionales. Normalmente, aunque yo no soy experto en la materia, de esto se encarga más mi compañero Sergio, que llevamos en conjunto muchos deportistas en relación a los entrenamientos y nutrición, no se suele recomendar esta práctica porque, como se han comentado antes, puede tener efectos negativos, sobre todo en algunos deportistas, que esa sensación de vacío y esa sensación de no comer durante horas puede tener un efecto negativo posteriormente, de darse algún atracón o no aguantar esa espera y al final es contraproducente. Por lo tanto, recomendaría, si lo que se busca son estos dos objetivos de los que hemos estado hablando, irnos a otras alternativas, como las que han dicho mis compañeros, que simplemente estructurando bien las comidas a lo largo del día parece que se consiguen los mismos efectos que con estas restricciones de comida en estos ayunos. Por lo tanto, son estrategias que pueden venir mejor que estas que hemos comentado ahora. Bueno, pues yo apoyando un poquito lo que hemos comentado mi compañero Jesús, porque yo he sido uno de esos deportistas hace ya mucho tiempo que intentó, ¿por qué no? Sobre todo teniendo en cuenta de que era una persona que cogía mucho peso en las pretemporadas, pues intentar pues mejorar un poquito mi composición corporal en pretemporada. Recuerdo esos periodos donde he salido en ayunas y lo pasaba muy mal precisamente por eso, por la sensación de vacío. Y encima, cuando te enfrentas, por lo menos en mi caso, una persona que soy un poco compulsivo, por así decirlo, y luego llego a casa con esa sensación de vacío y no sé si lo que he hecho me ha venido realmente bien o me ha venido realmente mal, porque al final creo que acabo ingiriendo más calorías en el total del día de lo que realmente me estaba aliviando por salir en ayunas. Por lo menos desde el punto de vista de la pérdida de grasa. Luego, desde el punto de vista de la mejora del rendimiento, por así decirlo, por la eficiencia metabólica,
pues ya sería otra cosa y seguramente habría que verlo, ¿no? Pero desde luego a mí como deportista nunca me vino bien, o por lo menos en mi caso. Entonces yo creo que la individualización del plan que se siga con un deportista es muy importante saber si esta persona pues tiene la capacidad para afrontar o no este tipo de estrategias nutricionales que más que ponerlas en cuestión seguro, como hemos hecho aquí, pero más que desecharlas completamente, pues también habrá que ver caso por caso qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Bueno, un poco para concluir ya el podcast, decir que no está a favor también del ayuno en cuanto a lo que se refiere quizás a aliviar un poco el sistema digestivo, pues digamos, como descanso a nivel digestivo. Sí que es cierto que puede tener ciertos beneficios y que al final también deportistas que se enfrentan a una alta carga de entrenamiento y por tanto una alta carga de alimentos, están exponiendo también a mucho estrés a su sistema digestivo. Entonces, hacer ayunos controlados, supervisados y demás por un buen profesional puede tener también un buen efecto en lo que es el sistema digestivo. Como digo, siempre supervisado y bien pautado. Al igual que diría para el entrenamiento en ayunas o el ayuno como estrategia para perder peso. Deberíamos siempre tratar de que esté supervisado por un profesional, en el caso de que alguien no lo pueda permitir, pues que al menos intente informarse de la mejor manera posible. Para eso hacemos en parte todo el contenido que creamos desde Trincolor. Y nada, como hemos comentado también en otros vídeos, en Twitch y demás, que se tenga sobre todo muy en cuenta el contexto de la persona, las características de la persona y esa adherencia, ¿no? Digamos, a largo plazo. Es decir, ¿es sostenible eso para ti? En este caso, para tu caso en concreto, como comentaba mi compañero José, pues a él, por ejemplo, al final el coste-beneficio le salía a perder porque acababa ingiriendo más calorías o le provocaba un mecanismo de al final atracón, ¿no? Por así decirlo. Y esto, por mi experiencia en nutrición, pues pasa mucho a muchas personas. Entonces, lo que digo, evaluar si al final a vosotros os compensa o no y el objetivo por el que lo estáis buscando. Y creo que ese sería un poco el resumen. Volvemos a repetir lo mismo de antes. El ayuno no tiene por qué mejorar tu rendimiento y por qué empeorarlo, pero posiblemente si eres un deportista de buen rendimiento, voy a tener muchos riesgos en cuanto a los beneficios que te puede aportar. No obstante, pues seguiremos intentando aportar más luz y más ejemplos prácticos en este aspecto porque creemos que es algo